un founder que habla inglés vale centenares de millones de euros más, potencialmente, por acceder a mercados de capital globales, ¿no? El mercado de capital es especialmente importante porque solo el founder puede ser el interlocutor. Si todavía te quedan dudas después de escuchar lo que te ha dicho Bernat, pues espérate que te cuento lo que yo me he perdido por no saber inglés al principio de montar mi startup. Y no te preocupes si todavía no tienes el nivel suficiente. Lo que quiero conseguir con este vídeo es que tu cabeza haga clic como cuando a mí me lo hizo para poder aprender inglés. Te cuento que yo mismo suspendí bachiller en inglés. De hecho, el selectivo lo preparé memorizándomelo todo de memoria, incluso la propia redacción, porque no era capaz de aprender este idioma. En cambio, sí que lo había hecho con el alemán. Así que es verdad que ahora no puedo decirte que soy un erudito en inglés, ni muchísimo menos, pero sí lo suficientemente aceptable como para incluso dar charlas en inglés y poder defenderme en cualquier conversación profesional. ¿Cómo he conseguido esto? ¿Qué hizo clic en mi cabeza? ¿Y cómo ha sido mi evolución aprendiendo inglés y viendo la importancia que tenía? Te la cuento en el vídeo. Y si eres nuevo o nueva por aquí, bienvenido o bienvenida a este canal. Te cuento todo lo relacionado con las startups de una manera lo más realista posible. Y nada, vamos al lío y te cuento con mi experiencia con el inglés. Cuando mi cabeza hizo clic, y las dos cosas más importantes que me han servido a mí para aprender inglés. Como ya te he contado, mi nivel era muy bajo y nosotros al principio de Streamloots tuvimos la suerte de poder irnos a vivir a Silicon Valley durante 3 meses porque nos invirtió una aceleradora de allí. Y claro, en ese momento yo no tenía mucha idea y muchas veces dicen esto de que necesitas viajar para poder aprender un idioma. Pero claro, mi nivel era tan bajo que en mi caso sentía que si no hay nadie que me explicase o me enseñase qué tenía que decir, cómo lo tenía que decir, etcétera, etcétera, pues al final acabas defendiéndote entre un Spanglish y señalando y tal en las cosas más básicas del día a día, pero no acabas aprendiendo un idioma si no partes de una base en la que poder soltarte. ¿Qué pasa? Que eso hizo que yo no pudiese aprovechar tan bien esta experiencia y que relacionarte con otros emprendedores o otras cosas pues fuese dificultoso. Pero realmente esto todavía no hizo un clic en mi cabeza, no lo veía tan necesario a pesar de que nos habían dicho muchas veces sobre la importancia de este idioma, pero cuando realmente sí que cambié y sí que empecé a ponerle una solución fue cuando febrero 2019 aproximadamente tuvimos que hacer una reunión con Samaipata para poder defender el proyecto ante todos sus partners y que entonces decidiesen si nos invertían o no, y yo no pude ir porque no sabía inglés, es decir, no podía defender Streamloots junto con Alberto, en este caso en inglés porque no tenía nivel suficiente. Entonces en ese momento ahí sí que fue ya un punto de no retorno de ya te estás perdiendo demasiadas cosas por culpa de no saber inglés. Es más, todas las que te vas a poder perder e incluso vas a tener un techo de crecimiento seguramente profesional dentro de esta misma startup y en el futuro por este mismo problema, así que hay que ponerle solución. A partir de ese momento, además es que recuerdo que ese mismo día ya mandé un primer correo al que luego fue mi profesor Jesús Nuño y empecé a ponerle solución. Vamos de lleno con los dos puntos más importantes. Bien, ya te he contado que para mí viajar y estar durante 3 meses en Estados Unidos no me ayudó demasiado, pero porque mi nivel era muy bajo. Lo que sí me ayudó mucho, y parto por adelantado, y ya te lo digo, que parto en una posición de privilegio y de suerte en el que me lo pude permitir, contraté a un profesor individual durante 4 horas a la semana. Al principio en un formato de 2 horas por día, 2 días a la semana, y luego ya lo cambié a 4 días, 1 hora por día. Bien, bueno, pues esto lo estuve haciendo durante más de 3 años y medio, pero fijaros la determinación con la que mi cabeza hizo clic de esto lo tengo que aprender, y a partir de aquí es mucha fuerza de voluntad. Además, el horario lo tenía siempre de 9 a 10 de la mañana, nunca habían reuniones a esa hora o tenía que ser algo muy especial. Lo que me ayudó un montón es cómo Jesús también se adaptaba a mis necesidades. Te cuento cómo fue mi camino. Al principio, como el nivel era tan bajo, empezamos con una ampliación gramatical y lo que sería mucho más un nivel que te enseñan en el colegio. Es decir, al final, tiempos verbales, frases, los verbos, todo esto, ¿no? Al final, y cuando ya conseguí tener una base suficientemente buena como para empezar a practicar mucho más de lleno, ya pasamos a un formato en el que si teníamos que practicar tanto lectura, escritura o conversaciones, lo hacíamos alrededor de las empresas y del marketing. Y Jesús es una persona que, como también es emprendedor, puede hablar de esto, te puede dar conversación y te puede contar y preguntar dudas razonadas, y aparte se generan conversaciones muy útiles. De hecho, era casi como mi terapia porque sabía todo y le iba contando todo cómo iba sucediendo durante todos estos tiempos, ya ves, 3 años y medio,
que hemos vivido casi todas las mañanas juntos, al menos 1 hora. Entonces, claro, cuando a lo mejor teníamos que hacer un reading, pues lo hacíamos sobre un artículo de actualidad de empresas. Cuando a lo mejor teníamos que hacer un listening, pues escuchábamos una charla TED de skills para management en startups, por ejemplo. Y luego y a raíz de ahí ya conversamos. Entonces, claro, esto para mí fue muy útil porque no solo sentía que aprendía inglés, sino que sentía que aprendía cosas para mi mejora profesional dentro de mi ámbito de trabajo y no era una carga extra que no me estaba ayudando. Y aparte, por supuesto, preparaba charlas, preparaba presentaciones que hacía el equipo, preparaba reportes que a lo mejor teníamos que hacer inversores con él, etcétera, etcétera. Y la verdad que eso me ayudó mucho. Y el segundo punto muy, muy importante, aparte de ya tener una persona que me enseñase, era practicarlo obligatoriamente cada día. ¿Por qué? Porque nuestra primera empleada desde el principio era americana. Y al principio esto, por ejemplo, es algo que tampoco cambió el chip en mi cabeza porque Alberto me ayudaba en todas estas reuniones. Pero ¿qué pasa? Que eso hacía que nuestra empresa siempre ha estado la mayoría de la documentación en inglés, todos los mensajes públicos eran en inglés y absolutamente todo en inglés. ¿Qué pasa? Que yo todo lo que aprendía por la mañana lo podía aplicar esa misma tarde. Y recuerdo perfectamente cómo empecé. Yo empecé preparándome las reuniones y me escribía literalmente la frase que quería decir. En mi Slack en privado me lo ponía. Iba a las reuniones y lo leía y poco a poco fue avanzando a que ya no tenía que escribirlo. Ni siquiera, o sea, me lo preparaba a lo mejor, pero no lo escribía. Lo pensaba simplemente cómo quería estructurarlo y poco a poco, además sin darme cuenta, porque a lo mejor ya llegaba muy justo a la reunión y no me había dado tiempo a prepararla, comencé a soltarme y evidentemente también sabía que era un ámbito de seguridad para mí dentro de la compañía, porque todo el mundo evidentemente sabía esta habilidad y me ayudaban a corregirme cuando no hacía bien, cuando no pronunciaba bien, cuando decía mal alguna cosa o cuando me quedaba atascado y preguntaba por una traducción específica de una palabra que a lo mejor no me salía. Así que ese ha sido mi camino con el inglés. De hecho, recuerdo perfectamente cómo en un board meeting intenté pronunciar SEO, Search Engine Optimization, y lo hice como si fuera CEO, y Alberto me corrigió y de hecho eso se me va a quedar guardado para siempre, pero como una anécdota más de, mira, no tenía nivel, no sabía cómo pronunciarlo bien, y ahora ya no se me va a olvidar. Y claro, por supuesto, esta es solo mi experiencia y aquí no quería explicarte cómo aprender inglés porque no soy la persona indicada, simplemente intento que al menos a una persona le haga ese chip de querer aprender inglés, ya sea con los recursos que cada uno tenga, tirando de Duolingo, de vídeos de YouTube, conversando en bares que hayan conversaciones abiertas en inglés, escribiendo tu diario en inglés, forzándote a enviarte un email personal en inglés, tuiteando en inglés, bueno, cualquiera de las maneras que te pueda forzar a hacerlo cada día, porque para mí fue muy importante no solo que me enseñaran, sino la práctica constante. Bueno, espero que te haya ayudado a conocer mi experiencia, espero que tú no te pierdas nada por no tener nivel de inglés suficiente, sobre todo si te dedicas a las startups, y recuerda lo que ha dicho Bernat al principio, que un founder sin saber inglés ya vale 100 millones menos por el no acceso a tanto capital como mercados que no vaya a poder acceder. Y si estás pensando aprender inglés y quizás también marketing, te dejo este vídeo por aquí y puedes hacer el combo de 2x1. Por aquí 5 expertos te ayudan y te enseñan cómo ellos aprenderían marketing ahora mismo.